Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta la primera sesión de introducción. Esta es una sesión de introducción a lo que será nuestro curso virtual especializado, Gestión de Riesgo de Fraude, de 18 horas, que estará a cargo del doctor Roberto Sandoval Gómez. El doctor Roberto Sandoval Gómez, profesional con más de 25 años de experiencia en auditoría y control interno, tanto en el Perú como en el extranjero, graduado como contador público de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la maestría en administración con concentración en finanzas del Tecnológico de Monterrey de México. Cuenta con las certificaciones de auditor interno en autoevaluación de control y en aseguramiento de la gestión de riesgos otorgados por el Instituto de Auditores Internos. Sin lugar a dudas, para nosotros es un honor, un privilegio poder contar con el apoyo y la colaboración del doctor Roberto Sandoval a favor de nuestros suscriptores del Club de Auditores Hispanos. Sin más preámbulos, voy a cederle la presentación y el micrófono para dar inicio a esta sesión de introducción a lo que será nuestro curso de especialización de 18 horas. Doctor Roberto, ¿cómo está? Muy buenos días, un honor tenerlo en plataforma, tiene el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra sesión. Ok, Edu, muy buenos días, muchas gracias. Gracias nuevamente al Club de Auditores por la invitación para compartir con todos los asociados. Bueno, no quiero dejar de pasar la oportunidad, bueno, hoy día es 8 de marzo, para saludar a todas las damas que nos acompañan por el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Bueno, acá en Lima es un día bastante caluroso, ¿no? Estamos en pleno verano y bueno, vamos, como tú dices, a comenzar esta sesión introductoria de lo que es la gestión de riesgo de fraude, ¿no? Como antesala al curso que vamos a iniciar en un par de días, ¿no? Cuando hablamos de gestión de riesgo de fraude, digamos, tenemos tres palabras claves, ¿no? Digamos, siempre digo, hay gestión, hay riesgo y hay fraude. Entonces, comencemos un poquito antes de entrar en materia, ¿no? Digamos, a analizar qué significan estas tres palabras, ¿no? Gestión, bueno, yo creo que hay muchas definiciones, siempre escuchamos, ¿no? Gestión, 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 ¿no? Digamos, y yo creo que la mejor definición que he escuchado, ¿no? Y la que a veces tomo es está relacionado en administrar, en cómo, digamos, todo lo que uno hace para lograr cierto objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una buena definición que podemos tomar en este caso. Bueno, cuando hablamos de riesgo, el riesgo es otra, digamos, es otra palabra que yo creo que en los últimos años, y especialmente, ¿no? En el último año, prácticamente exactamente en el último año, es una palabra que cada vez se toma más en consideración, como término general, ¿no? El riesgo en sí, ¿no? El riesgo es aquello que puede suceder, aquel, digamos, evento que puede presentarse y que puede afectar al logro de nuestros objetivos, ¿no? Eh, Muchas veces lo relacionamos con un evento que puede impactar negativamente. Bueno, ya últimamente también se habla de que en vez de solo ver el lado negativo, ¿no? Como en todas las cosas, hay que ver el lado positivo, que puede presentar una oportunidad, si es que nos adelantamos y, digamos, podemos sacarle provecho, ¿no? A esta situación, ¿no? Y les decía que es una palabra que mucho más se ha hablado en los últimos años, ¿no? Porque yo creo que la evolución del mundo de los negocios, la evolución del mundo en general, ha hecho que tengamos mucho más en consideración los temas de riesgos, ¿no? Y bueno, les hablaba del último año en particular, porque en el último año, bueno, vivimos una pandemia con riesgos continuos digamos, en general, digamos, riesgos sanitarios, de contagiarnos, bueno, de esta enfermedad que nos aqueja y que nos tiene, digamos, muchos en
en casa y todo lo demás, ¿no? Es un riesgo, es algo que puede suceder, ¿no? Y la otra palabra que está incluida, digamos, en esta definición fraude, es una palabra que la empleamos muy a menudo, la leemos muy a menudo, la escuchamos muy a menudo, vemos que tiene un alcance muy, muy amplio, ¿no? Podemos hablar de fraude empresarial, que creo que es el fraude que más, digamos, nos viene a la mente. Hemos escuchado también de fraude tributario, pasando a temas políticos de fraude electoral, ¿no? En nuestros países en Latinoamérica mucho escuchamos también de eso, ¿no? Pero cuando ya lo tratamos de aterrizar, digamos, al entorno de negocios, al entorno de una organización, ¿no? Más allá del negocio, a veces, digamos, no sabemos cómo dimensionarla ni cómo conceptualizarla. Entonces, esta sesión, digamos, que vamos a tener hoy día, este webinar de 3 horas, lo vamos a estructurar, ¿no? Digamos, un poco conocer primeramente de qué hablamos del riesgo de fraude, ¿no? Si no sabemos, si no entendemos en su magnitud qué cosa es el fraude, cómo se puede presentar, ¿no? No sabemos contra quién estamos, entre comillas, luchando, ¿no? Es como conocer al oponente, si quieren verlo de alguna manera, de manera general, para ver, digamos, las distintas formas en que se puede presentar, por qué se genera, cómo se configura. Hay teorías, ¿no? Vamos a hablar del fraude ocupacional, que es el fraude, digamos, que se da a través de los empleados de una organización. Un poco el tema de la corrupción, que para mí está muy ligado, y vamos a conversar un poco. Y un poco también en lo que es el perfil del defraudador, cómo más o menos es esta persona que comete, ¿no? De ahí vamos a aterrizarlo a lo que es cómo se presenta el fraude en las organizaciones, este riesgo de fraude, cómo se configura en esa nueva normalidad, ¿no? Ha incrementado, ha disminuido, ¿no? O se ha mantenido igual. Y vamos a enfocarnos en un proceso, digamos, que es típicamente relacionado al fraude, digamos, está muy expuesto al fraude, que es el riesgo en el proceso de adquisiciones o compras, ¿no? Es habitualmente cuando hay algún caso o alguna casuística de fraude, creo que en su mayoría más lo relacionamos con procesos de adquisición, ¿no? Y quizás tiene que ver con los conceptos que tenemos o con los ejemplos que salen digamos, continuamente en los medios, muchas veces por el sector público, ¿no? Y después vamos a llegar un poco a lo que es cómo gestionar este riesgo de fraude, ¿no? Digamos, vamos a enfocarnos a por qué es importante, quiénes son responsables en esta gestión y los principales elementos de un programa antifraude, ¿no? La prevención, la detección y la respuesta, ¿no? Todo eso condensado de alguna manera en 3 horas. Y bueno, como comentaba Edu, digamos, ya en el curso lo vamos a ir ampliando, digamos, todos estos conceptos, ¿no? Entonces, dando inicio, digamos, ¿qué cosa entendemos por fraude, no? Yo creo que si hacemos una breve encuesta entre todos los participantes, vamos a encontrar distintas concepciones, distintas acepciones sobre el tema del fraude, ¿no? Entonces, tratemos de enfocarnos en una que, digamos, que nos defina de la mejor manera qué cosa es un fraude, ¿no? Y una que encontré alguna vez es esta de acá, que me parece muy, muy acertada, ¿no? Me define el fraude como algo intencional, no hay un fraude por error, ¿no? Realizado por un individuo, un sujeto, con el objeto de obtener una ventaja ilegal o injusta sobre otros u otro individuo mediante el engaño, falsas indicaciones, supresión de la verdad o cualquier medio desigual por el cual el otro es engañado, ¿no? Entonces, esta definición que, digamos, parece bastante amplia, yo creo que un poco la que mejor la resumen es esta imagen también que encontré, ¿no? En aquella oportunidad. Es como alguien que, digamos, gana mi confianza, pero atrás, bueno, como está en imagen, no está en este caso con un hacha, porque
básicamente porque me va, digamos, me va a originar algún perjuicio, ¿no? Entonces, yo creo que la idea principal, digamos, de cuando hablamos de fraude, es un quebrantamiento de la confianza, ¿no? Alguien que está, digamos, que se gana tu confianza de alguna manera para obtener esa ventaja ilegal o injusta. Y acá tenemos que, digamos, separar o tener claro que es una ventaja ilegal, porque es algo que eventualmente está estipulado en una norma, en una ley, pero no necesariamente todas estas situaciones de fraudes están, digamos, consideradas en la ley, o están de manera específica, y es por eso donde sale el término de injusto, ¿no? Muchas veces cuando se habla de fraude, se relaciona mucho con lo que la legislación de cada país, ¿no? Puede estar estableciendo. Quizás eso sí nos sirva para temas legales, para temas de juicios, pero muchas veces en las organizaciones no se llega, y vamos a ver una estadística, que no se llega a esas instancias por distintos motivos, ¿no? Entonces, la ventaja puede ser algo ilegal, es injusta, es un acto intencional, sí, no hay un fraude, digamos, por error, ¿no? Ese es un error, ¿no? Y hay normas que lo definen así, ¿no? Entonces, acá la idea yo creo que es quedarnos que un fraude, ¿no? No tiene que ver con montos, no tiene que ver con una empresa, tamaño de organización, sino por el acto, ¿no? Y nosotros mismos en nuestra vida diaria muchas veces hemos empleado la palabra fraude o alguna palabra con raíz de esta, digamos, de esta palabra, ¿no? Muchas veces, digamos, por ahí esperemos que muy pocas o esperemos que ninguna nos han dicho, alguien nos ha dicho, me has defraudado, ¿no? Y esperemos que menos nosotros, digamos, realmente hayamos defraudado a alguien, ¿no? Entonces, ¿y por qué decimos eso, no? Independiente del contexto, porque lo podemos emplear en contexto de trabajo, hasta en el contexto, vamos a llamarlo amoroso y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué sentimos que nos han defraudado, digamos, o por qué la otra persona, la otra parte siente que lo hemos defraudado? Porque se generó algún tipo de confianza, una confianza, digamos, había esperanzas puestas, había, digamos, se había aceptado otorgar ciertos, vamos a llamarle, pueden ser beneficios, digamos, un poco bajar cada uno sus barreras, y sintió, no vamos a entrar si era válido, inválido, etcétera, sintió que esa confianza depositada en la otra parte no fue correspondida, ¿no? Entonces, yo creo que la idea principal cuando hablamos de fraude es que hay un quebrantamiento de la confianza. Nadie va a entender que venga alguien, uno está por la calle, ¿no? Vamos a decir, viene alguien, lo asalta, ¿no? Digamos, le roba, ¿no? Eso no lo van a definir como fraude, ¿no? Porque el ladrón, en este caso, no es que te gane la fianza para robarte, sino viene inmediatamente, bueno, acá en Perú le llaman raqueteo, están dando vueltas, y ven la oportunidad y, digamos, cometen el acto, ¿no? Entonces, nuevamente, fraude es acto, digamos, que se comete, digamos, de manera intencional para obtener una ventaja y mediante, digamos, un quebrantamiento de confianza, si lo queremos definir de esa manera. Y cuando veamos los casos, vamos a ver que en todos los casos se ha dado ese quebrantamiento de confianza. Ahora, ¿por qué se comete fraude o cómo se origina el fraude, ¿no? Y ahí tenemos varias, vamos a llamarle teorías, ¿no? La principal teoría que se presenta, digamos, respecto al fraude es el famoso triángulo, ¿no? Que fue, digamos, una teoría que fue planteada por Donald Creasy en el año 61, es decir, ya tiene 60 años, perdón, digamos, esta teoría, y que sigue siendo de las más recurridas y válidas, porque yo creo que es, digamos, no sé si totalmente, pero muy acertada, ¿no? ¿Qué nos plantea esta teoría del triángulo del fraude, ¿no? Nos dice cuando se presenta un fraude, hay tres elementos, ¿no?
Es un triángulo que tiene 3 aristas. Primeramente, bueno, no tiene ningún orden especial, pero vamos a darle, digamos, un orden. Hay un incentivo, una motivación, ¿no? ¿A qué se refiere? Bueno, hay algo que motiva al individuo o a los individuos a cometer fraude. Que pueden ser motivos o, digamos, incentivos muy diversos. Desde el motivo económico, digamos, creo que es uno de los principales, ¿no? Busca, digamos, obtener un dinero, ¿no? De repente por un problema familiar, por un problema médico, eventualmente por un vicio, necesita dinero para su vicio, ¿no? Necesita, digamos, por X motivos necesita esa motivación. Otra motivación o incentivo puede ser el ego, ¿no? Hay personas que no necesitan el dinero, pero su ego necesita sentir que han roto, por ejemplo, o han quebrantado un sistema. Entonces, esa es otra motivación que también existe, ¿no? Otra puede ser por venganza, ¿no? Digamos, existe el incentivo de venganza. Hay personas que cometen fraude porque se sienten marginadas, se sienten no reconocidas en su organización y como un motivo de venganza, digamos, cometen el fraude. Entonces, hay diversos motivos que me llevan a cometer fraude, ¿no? Ese es el incentivo. Otra de las aristas es la oportunidad. ¿A qué se refiere la oportunidad? ¿No? La oportunidad se refiere a que, digamos, existe, como dice, como está acá en el gráfico, ahí está la suerte, ¿no? Encontré el trébol de 4 hojas, ¿no? De poder cometer el fraude, ¿no? Porque si no hubiese la oportunidad, por más motivado que eventualmente que yo esté, no voy a cometer fraude. ¿A qué se refiere la oportunidad? Por ejemplo, ¿no? Básicamente, debilidad en controles, ¿no? En controles que puede establecer la organización, ¿no? Y si yo soy el encargado, por ejemplo, del almacén, ¿no? Y necesito dinero y veo que no hay controles, por ejemplo, desde los más básicos, ¿no? Desde el activo, vamos a decir, un inventario, digamos, rotativos, opresivos, ¿no? De las existencias, veo la oportunidad, veo que nadie, entre comillas, nadie me controla y aprovecho digamos, comienzo a cometer un fraude, ¿no? Es un robo, pero ahí, por ejemplo, me entregaron la confianza para custodiar los inventarios, las existencias, ¿no? La mercadería de la organización, y yo la quiebro, encuentro el incentivo, encuentro la oportunidad y, digamos, cometo fraude, ¿no? Entonces está el tema, digamos, de los controles, está el tema de que justo en ese momento, digamos, de repente el control es bueno, pero hubo un momento, una circunstancia en la cual el control no funcionó, o se debilitó, o no lo actualicé, y nuevamente se genera la oportunidad. Entonces, ya tenemos 2 aristas, ¿no? Tenemos el incentivo, la oportunidad, y el tercero es lo que se denomina la racionalización. ¿Qué significa racionalización? La racionalización es que el perpetrador del fraude, el defraudador, se convence que lo que está haciendo no es, primeramente, o no es tan malo, o no es malo en muchas circunstancias. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, mira, yo necesito este dinero más que la organización, lo que digamos, me estoy llevando es poco, digamos, en relación a la utilidad o a todas los ingresos que puede tener la organización. Yo lo necesito porque mi familiar, digamos, está enfermo y si no tengo ese dinero, mi familiar eventualmente se muere, ¿no? O necesito porque entre comillas, me estoy cobrando todo lo que no me están pagando, ¿no? Existen diversos temas de racionalización por el cual uno se convence que lo que está haciendo no es tan malo o no es malo, ¿no? Entonces, cuando se presenta un fraude, sin importar el orden, ¿no? Porque puede existir primero la oportunidad, pero nunca tuve el incentivo, ¿no? Y entonces, mientras no se configuren los 3 y mientras no me convenza de que lo que voy a hacer no es malo, no es tan malo, no se presenta el fraude. Pero cuando se presenta un evento de fraude, y esto
digamos, también lo he comprobado en la experiencia, se dan esas tres, digamos, esas tres aristas o tres elementos. Y este es el famoso y el muy conocido triángulo del fraude. El incentivo, la oportunidad, la racionalización, ¿no? La otra teoría que tenemos, digamos, es el diamante del fraude, que fue, digamos, publicada hace unos 11 años en el CPA Journal, ¿no? Es pronunciada por Wolf y Hermanson. ¿Qué nos presenta? Nos presenta básicamente, digamos, los tres mismos elementos que ya hemos visto. A mí se sabe que hay un incentivo, hay una oportunidad, hay una racionalización, pero adicionalmente hay una capacidad, ¿no? Es decir, adicional a los tres elementos del triángulo, dice, tiene que haber la capacidad del defraudador para cometer el fraude. Porque puede tener el incentivo, puede estar, digamos, convencido de que está haciendo algo que no es malo o no es tan malo, puede haber la oportunidad, pero si no tiene la capacidad, la inteligencia, los medios, eventualmente, no se va a poder concretar el fraude, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos que no hay un orden específico, puede darse uno por otro, ¿no? Imagínense que la persona tiene la capacidad, es una persona muy inteligente, muy preparada. Vamos a ver, por ejemplo, que las personas que cometen fraude en un más del 60% tienen una alta educación, ¿no? Y si no se presenta, digamos, tienen la capacidad, pero si no se presentan los otros tres elementos, no se va a concretar este evento lamentable de fraude. Entonces, esta es otra de las teorías. Como podemos decir que es una derivada de alguna manera del famoso triángulo del fraude, que es la más conocida. Y otra de la teoría es la teoría de información asimétrica de Kierkegaard, ¿no? Que establece, por ejemplo, dice, primeramente, ¿cómo pensamos nosotros, ¿no? Los seres humanos, ¿cómo razonamos? Y esto tiene que ver, digamos, con nuestra forma de pensar en muchas cosas, ¿no? Siempre vamos por los polos, por los extremos, blanco y negro, como se dice. O somos 100% honestos o somos 100% deshonestos. Ahora, ¿seremos así los seres humanos realmente? ¿Somos 100% honestos o 100% deshonestos? Es decir, honestos en que en ningún momento cometemos, no hacemos no incurrimos en una mentira piadosa, una mentira blanca, digamos, no nos pasamos eventualmente, por ejemplo, una luz roja cuando nadie nos ve. ¿Somos así? O hay una persona que, por ejemplo, siempre va a ser totalmente deshonesta, ¿no? Se va a pasar todas las luces rojas, siempre va a estar mintiendo, siempre va a estar engañándose, él mismo se engaña a sí mismo, ¿no? ¿Realmente somos así los seres humanos? ¿O estamos como siempre digo, en una de las gamas de grises que podemos estar? Bueno, creo que la respuesta la conocemos, ¿no? ¿Cómo somos realmente? Realmente no somos ni 100% honestos, ni 100% deshonestos. Se dice más o menos, se estima que en un 80-90% actuamos de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Es decir, no somos ni blanco ni negro, sino que en gran porcentaje digamos, actuamos de acuerdo a esas circunstancias. Y por tanto, lo que me queda es que entre un 10 al 5% de las ocasiones somos totalmente honestos y, digamos, entre un 10 a 5% eventualmente somos deshonestos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Que realmente, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de cómo se presenten las cosas, vamos a actuar. Pero como pensamos que estamos en esta situación, ¿no? En la que o somos blanco o somos negro, ¿no? Estamos en un extremo o estamos en el otro extremo, no nos percatamos que realmente estamos acá, o que los seres humanos están acá. Y por tanto, al no estar acá, al no tener mentalizado esta situación, obviamos, ¿no?
que debemos trabajar desde el punto de vista del fraude estas circunstancias que me pueden llevar a este lado de acá. En general pensamos que nadie nos va a cometer fraude, pensamos que nadie nos va a engañar, ¿no? Puede existir mucha confianza en la gente, en las personas, porque las personas son las que cometen fraude. Y por tanto, si no somos conscientes de que esto es la realidad y no es esto de acá, porque si fuese esto, ¿no? Sería muy fácil para una organización decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a contratar a personas 100% honestas. Y voy a evitar a estos deshonestos y que se vayan a otro lado, a buscar trabajo, etc. Pero en realidad contratamos a este 80-90%, digamos, a las personas que en este 80-90% se mueven en las circunstancias, ¿no? De repente algunos más, otros menos, pero este es un porcentaje, como les digo, referencial. Entonces, si no nos damos cuenta que esto va a suceder, no vamos a estar alertas al tema del fraude. Es por eso que hay que tener en consideración que cuando hablamos de fraude, hablamos de gestionar específicamente el riesgo de fraude, mucho tiene que ver con actividades de prevención. Prevenir para que estas personas que pueden estar entre un 80 al 90% de las circunstancias no lleguen acá, sino de alguna manera se pasen para acá o se mantengan para este lado, ¿no? Que su lado honesto prevalezca sobre eventualmente el lado deshonesto. ¿No? Entonces, con estas tres teorías sobre un poco por qué y cómo se genera el fraude, pasemos a ver qué tipos de fraude pueden existir, ¿no? Y el primero que puede existir en una organización, o de repente el más conocido, el más usado, ¿no? Es el fraude ocupacional. ¿Y a qué se refiere el fraude ocupacional? ¿No? Es el que es cometido por los mismos empleados de la organización, ya sea de manera, digamos, solos o eventualmente, y en muchos casos, de manera coludida con terceros, ¿no? Este fraude se clasifica en tres, ¿no? En corrupción, apropiación de activos e información fraudulenta. Y veamos un poco de estadísticas de este fraude. Hay una organización que es la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude, la ACFE, que anualmente publica un estudio, ¿no? Que es el Reporte de las Naciones sobre Fraude Ocupacional y Abuso. Este reporte, que generalmente se emite por estas fechas, digamos, hacen encuestas a diversas personas, de diversas organizaciones, y presentan estadísticas un poco para ver este tema del fraude ocupacional. Con el estudio que se realizó el año pasado, por ejemplo, nos decía que en el 86% de los casos, digamos, de fraude ocupacional, tuvo que ver con la apropiación de activos, ¿no? Ojo que pueden ser, pero los porcentajes no suman 100, ¿no? Lo que pasa es que pueden haber, digamos, muchos en paralelo, ¿no? Varios en paralelo. Bueno, tenía que ver con la apropiación de activos. Apropiación de activos, hablamos de dinero, hablamos de mercadería, de existencias, hablamos digamos, por ejemplo, propiedad intelectual, también podría ser, etcétera, ¿no? A eso se refiere con la apropiación de activos. Un 42% eran temas de corrupción, ¿no? La corrupción que ya vamos a tratar un poco más en detalle, y un 10% tenía que ver mucho con fraude de información financiera. Entonces, si queremos, digamos, ocuparnos, digamos, un poco más de, digamos, dónde están, vamos a decir, el mayor riesgo dentro del fraude ocupacional es en el tema de apropiación de activos. Y si medimos la pérdida que genera, esto a nivel mundial por si acaso, ¿no? Pero es una buena referencia, ¿no? Ellos emplean la variable estadística de mediana, ¿no? Emplean la media. ¿Por qué? La mediana es hasta dónde se acumula el 50% de los casos, ¿no? Si yo tengo vamos a decir, si yo tengo una distribución, ¿se acuerdan? Una distribución normal, el 50% de los casos de repente va a estar a la mitad, pero si no es una distribución tan uniformemente
para la redundancia, distribuida, me interesa saber dónde está, digamos, el grueso, el 50%, porque los extremos van a hacer que mi media, si utilizo la media, digamos, se me distorsione. Entonces ellos en este estudio utilizan la mediana. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de apropiación de activos, el 50% de las pérdidas está entre 0 y 100.000 dólares. En el caso de corrupción, el 50% de las pérdidas está entre 0 y 200.000 dólares. Y en caso de fraude de información específicamente financiera, ojo, está entre 0 y casi 1.000.000 de dólares, 954.000 dólares. Eso no quiere decir que haya montos mayores. Sí hay montos mayores, pero de repente un fraude, vamos a decir, de información financiera puede ser de cientos de millones de dólares o de miles de millones de dólares, pero no son tantos eventos, pero por el volumen puede hacer que esta medida se extienda. Por eso es que ellos utilizan la mediana. La mediana, nuevamente, es dónde se ubica, en qué rango se ubica el 50% de los casos, ¿no? Entonces vemos que si bien el fraude de apropiación de activos es bastante alto en su porcentaje, entre comillas vamos a decir que la pérdida es menor en comparación a la corrupción y a lo que es fraude de información financiera. Un poco también para ubicarnos, digamos, cómo está repartida, entre comillas, la torta del fraude ocupacional. Y estas tres categorías, corrupción, apropiación de activos e información fraudulenta, digamos, se ven o se examinan a través de lo que también, digamos, es una forma en que lo presenta el ACFE, es el famoso árbol del fraude, ¿no? Muchas veces cuando he presentado este árbol, ¿no? Mucha gente se queda sorprendida porque dicen, ¿hay tantas variantes de fraude? Sí, hay estas y más, ¿no? Yo creo que todos los días salen nuevas variables de fraude, pero estas, vamos a decir, son, en el tema de fraude ocupacional, son las principales, ¿no? Donde apropiación de activos, y ahí vemos, por ejemplo, de repente, por qué tiene el mayor porcentaje. Tenemos dinero en efectivo, desembolsos fraudulentos, ¿no? Inventario, en el tema de información fraudulenta, bueno, información financiera y no financiera, y temas de corrupción, ¿no? Ahorita vamos a revisar un poquito de cada una de ellas. En el caso de información fraudulenta, es cuando oculto o falsifico información, ¿no? Que puede ser tanto en información de estados financieros, que creo es lo más conocido que tenemos, e información de la gestión de la organización, ¿no? En el caso de información financiera, no financiera, tenemos desde falsificación, por ejemplo, acá, bueno, se denomina credenciales de empleo, o puede ser, por ejemplo, de información para obtener un empleo, ¿no? Falsifico un certificado de estudios, falsifico un título, ¿no? Acá en Perú, lamentablemente, tenemos en una zona conocida por falsificar documentos, ¿no? Falsifico certificados de trabajo, falsifico certificados, por ejemplo, de antecedentes policiales, antecedentes penales, ahora certificados médicos, no pruebas COVID, etcétera, etcétera. Y también, bueno, todo lo que vendría a ser documentos internos, documentos externos. En todo lo que es información financiera podemos tener todo lo que tiene que ver con la información, digamos, financiera propiamente. Vamos a ver de sobrevaloración y subvaloración, ya sea, digamos, partidas temporales, ingresos ficticios, ¿no? Revelaciones que no corresponden, ¿no? Sobrevalúo un activo, lo subvalúo de repente para pagar menos impuestos, para pagar menos utilidades, etcétera. Todo eso, nuevamente, es un fraude, porque hay una confianza de alguien en que la información contable se está haciendo de manera, digamos, adecuada, de acuerdo a las NIF, de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados, ¿no? O, digamos, la información que se presenta para tener un empleo es verídica, pero nuevamente hay un quebrantamiento de la confianza y que la información, ¿no? Y yo creo que
a veces no lo tenemos mapeado en los documentos internos, ¿no? Por ejemplo, reportes de producción, reportes de venta, y uno va a decir, pero ¿por qué uno puede fraguar o puede alterar esos documentos? Muchas veces está relacionado con la obtención de un bono, por ejemplo, ¿no? O algo, no quedar mal ante el jefe, ante el gerente, ¿no? De que no está cumpliendo con las metas. Y no vemos a veces que esas metas, se llega a eso porque son metas irracionales. En temas de apropiación de activos, que es la parte un poco más extensa, tenemos desde apropiación del dinero en efectivo, ¿no? Aunque cada vez se trabaja menos con dinero en efectivo, pero siempre hay dinero que se está moviendo. Tenemos de apropiación de inventario, de existencia u otros activos, y desembolsos fraudulentos, es decir, gastos que están sobreestimados, gastos que no corresponden. No vamos a pasar cada uno de ellos, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? En temas de dinero en efectivo puede haber desde el hurto, propiamente dicho, ¿no? Y también los ingresos diarios, ¿no? Por ejemplo, ventas que no son registradas, se vende y esa venta no se registra y se queda, como se dice, para el bolsillo, ¿no? Ventas que se van dando un carrusel o bicicleta, como lo llaman en otros lados, ¿no? Reembolsos y otros. Y en el caso de desembolsos, ¿no? Bueno, tenemos una serie vamos a decir, de esquemas, si quieren verlo así. Por ejemplo, cuando, digamos, utilizo, digamos, proveedores fantasmas, proveedores que no existen, empleados fantasmas, salarios falsos, falsificados, reembolso de gastos, ¿no? Mucho esto se da, por ejemplo, en los temas de viajes, cuando pasan facturas que no corresponden, ¿no? A lo que debería un viaje o no corresponde a un elemento propiamente de un viaje, ¿no? Bueno, cheques, falsificación de cheques, no documentos, firmas falsificadas, etcétera, ¿no? Bueno, y anulaciones de ventas, anulaciones falsas, ¿no? Para quedarse con el dinero, etcétera. Todos estos esquemas me llevan a una apropiación de activos. ¿Qué quiere decir? O me quedo con dinero, como en estos dos casos, o me quedo con otros activos, ¿no? Tipo inventario, por ejemplo, ¿no? Hablábamos del ejemplo del almacén, gente que se queda con almacén. Mucho se da también, por ejemplo, en instalaciones industriales, el tema de la chatarra, ¿no? Pero me dirá, pues la chatarra, pero, bueno, la chatarra pues no tiene mayor valor. Bueno, sí tiene valor. El peso de la tonelada de fierro, ¿no? Digamos, es significativa y muchas veces la gente se pelea, entre comillas, por la chatarra, porque, y a veces no solo es que saquen chatarra, entre comillas, fierro inservible, ¿no? Sino también se llevan otros elementos que tienen mayor valor. Por ejemplo, para nosotros puede ser chatarra, pero el aluminio no es chatarra, tiene un mayor valor. Entonces, hay esquemas, mucha gente, digamos, entre comillas, da de baja activos, se vende a un valor irrisorio y se está llevando activos que valen mucho más en el mercado, ¿no? Entonces, hay todos esos esquemas en los que es apropiación de activos. Y el otro tema que yo creo, digamos, vamos a decir que es el más conocido de repente por nosotros, por lo que escuchamos, es el tema de la corrupción, ¿no? Y la corrupción definida, digamos, en términos generales como un abuso de poder para poder influenciar decisiones en beneficio propio y de terceros, ¿no? Es decir, hago uso de mi estatus, del poder que tengo en una organización para beneficiar, ya sea un beneficio propio o un beneficio para un tercero, obviamente, relacionado, ¿no? Y esto, digamos, es uno de los mayores temas que tenemos, no solo a nivel organizacional, sino a nivel sociedad. A nivel organizacional, porque esos costos, estas pérdidas, todos estos esquemas de fraude lo que generan son pérdidas, ¿no? Como ninguna empresa o ninguna organización está para soportar pérdidas, ¿dónde se compensa de alguna manera esas pérdidas? Por lo general se traslada a los consumidores. Y es el caso que también cuando sucede, por ejemplo, con nuestras instituciones públicas. Lamentablemente yo creo que es un tema generalizado en América Latina. La corrupción, bueno, tiene diferentes, vamos a llamarle,
formas o presentaciones. Creo que la más conocida, lamentablemente la que más se puede presentar es el conflicto de intereses. Somos juez y parte, tomamos decisión beneficiando a un proveedor que es amigo, a un proveedor que está relacionado. Casos, ¿sabes qué? Contrato al proveedor o a la persona que me hace trabajos en la casa, a mí me cobra lo mínimo indispensable, pero ese cobro se lo hace a la empresa o a la organización. Digamos, presento a un proveedor que es amigo mío y mi amigo, digamos, yo tengo que de alguna manera participar en la decisión del proceso de compra o adquisiciones. Mi amigo gana la licitación, la compra, y bueno, y me da mi porcentaje, ¿no? Que por ahí aparentemente es el 10%, no siempre está. Y es un esquema que funciona no solo en el lado privado, sino también en el lado público. Bueno, los temas de soborno, ¿no? De sobornar a través ya sea de manipulaciones, a través de facturas, obtener cualquier beneficio ilegal, ¿no? Algo tan simple como desde un almuerzo, ¿no? He visto cosas así de que al que va a tomar o tiene injerencia en la decisión, ni siquiera se toma, ¿no? Pero tiene cierta influencia, ¿no? Se le da, digamos, a veces hasta con un almuerzo, una gaseosa, ¿no? Que lo vemos eventualmente como una gracia, pero eso, digamos, como una gracia en el sentido como algo gratuito, ¿no? Como algo que no tiene importancia, pero eso de alguna manera va entrando en la mente de la persona que va, digamos, que tiene esa influencia y va a generar ahí también, digamos, que se direccionen estas decisiones, ¿no? Y bueno, el tema de extorsión económica que también puede existir. Entonces, vemos que de repente el fraude no es algo, digamos, un solo esquema, son diversos esquemas. El árbol lamentablemente cada vez va creciendo, se va haciendo más frondoso, ¿no? Hay nuevos esquemas. Hay nuevas formas, y eso lo vamos a ver en unos minutos también. Y si no estamos atentos, si no estamos alertas a estas variantes, a estos tipos que pueden haber de fraude, digamos, es como que no conozco realmente la dimensión de mi enemigo, entre comillas, vamos a llamar que el fraude es nuestro enemigo. Lo que va a pasar es que por algún lado eventualmente se me va a presentar ese riesgo. Ese riesgo se me va a materializar. Si no estoy atento, se va a concretar, se va a dar digamos, presentar este evento con todas las consecuencias que puede llevar, que son desde económicas, reputacionales y eventualmente hasta digamos, puede poner en riesgo la continuidad de una empresa, ¿no? Ahora veamos un poco en América Latina, cuáles son estas modalidades más comunes de fraude ocupacional. Las modalidades más comunes, bueno, la corrupción, digamos, gana con una amplia ventaja de algunas, si lo podemos llamar así, ¿no? Nuevamente, acá se pueden dar varios esquemas a la vez, no es que todo sume exactamente el 100%, ¿no? La corrupción se da a raíz, bueno, de acuerdo a la encuesta de la ACPE, en un 51% de los casos han reportado que hay actos de corrupción, ¿no? Temas con activos no dinerarios, no activos, no existencias, lo que hablábamos de activo fijo, eventualmente de propiedad intelectual, ¿no? Un 23%. Fraude en estados financieros ya en América Latina baja un 19%. Temas de clientes, de facturaciones, es un 18%. Sobrevaloración de activos es un 13%. Robos digamos, reembolso de gastos, ¿no? Y de efectivo también es un 10%. Bueno, y tenemos otros esquemas como son fraudes en planilla, integración de cheques impagos, 8%, otros robos de efectivo en 8%, registro de gastos en un 4%. Pero acá lo importante es que la corrupción, ¿no? Hay alguien que corrompe y alguien que es corrompido.
se presenta en un 51%, ¿no? Entonces, en América Latina, del cual creo que somos la mayoría, es nuestro principal riesgo, nuestro principal enemigo, si queremos verlo de esa manera, ¿no? ¿Qué más podemos hablar del fraude ocupacional, por ejemplo? Que es un típico, nuevamente en función a la encuesta del ACFE, ¿no? Un caso de fraude se demora aproximadamente un 14 meses en ser descubierto. Un fraude promedio, y puede estar causando pérdidas de $8.300 en promedio, mensuales, ¿no? Entonces, si sacamos la cuenta en 14 meses, fácilmente estamos hablando de más de unos $100.000 que se puede estar viendo por ahí y nosotros no nos hemos dado cuenta porque en 14 meses en promedio va a ser descubierto. La pérdida estimada, se estima que eso puede representar esa pérdida un 5% de los ingresos anuales de la organización, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, la diferencia, ¿no? Con una mediana, nuevamente, del 0 al 50% de los casos, de 125.000, y un promedio de 1.500.000, ¿no? de dólares. ¿Qué es lo que hay que considerar? Que en este promedio entran también los fraudes por montos muy altos, ¿no? Entonces, eso hace que el promedio se me eleve demasiado, ¿no? No sería, es por eso que ACFE lo que considera es la mediana. Dice, el 50% de los casos es de 0 a 125.000 y el promedio, mira, se va hasta 1.5 millones, porque hay casos que son muy altos que hacen que el promedio se me dispare para un lado. Pero podemos decir, no, pero los fraudes son para empresas grandes, empresas, digamos, corporaciones, ¿no? No, una empresa chica no lo tiene. Sí, las empresas chicas también lo tienen, ¿no? Las bodegas de barrio también tienen eventualmente fraude, ¿no? El empleado que se lleva por ahí algunas existencias o el empleado que vende y no reporta la venta, ¿no? Esos son fraudes también. Pero en las empresas pequeñas, ¿no? Digamos, los negocios pequeños, hay esquemas que se dan con una mayor probabilidad que en otras empresas. Por ejemplo, ¿no? Un fraude en la facturación, facturas, digamos, o fraudes con clientes, se da en dos veces más. Fraudes de planillas, ¿no? De empleados fantasmas, digamos, bonos o comisiones que no son reales, también se da 2 veces más, ¿no? Temas que tienen que ver con pagos, con cheques, adulteración de cheques y pagos, se da 4 veces más que en una empresa. ¿No? ¿Y por qué se da esto de repente? Lo más probable es porque los controles en empresas medianas en estos temas son más débiles, ¿no? Hay mucho tema de confianza. ¿En qué área se puede dar? Bueno, nuevamente, según la encuesta, en las áreas de operaciones en un 15%, en áreas contables en un 14%, la alta gerencia y los ejecutivos también cometen fraude, tenemos en un 12%, fraude de ventas en un 11%. Entonces tenemos una buena radiografía de lo que puede ocurrir con el fraude ocupacional. Tiempo de ejecución, en ser descubierto, pérdidas, en negocios pequeños también se da, hay digamos, tipologías que tienen una mayor probabilidad y en qué área se puede dar, ¿no? Y, digamos, saliendo un poco del fraude ocupacional, podemos pasar al fraude en general, ya han visto no solo por los que cometen los empleados, y acá recurrimos a una encuesta de PricewaterhouseCoopers, ¿no? Del año pasado, la encuesta económica global de crimen y fraude, que me dice que en general los fraudes de clientes se han ocurrido, digamos, en un 35%. Acá entra un esquema que es, digamos, de los nuevos formas de fraude que tenemos, que es el cibercrimen, es decir, donde entra la computadora, las redes, ¿no? Todo eso de que nos roban las claves de la tarjeta de crédito, roban bases de datos, etcétera, 34%. Apropiación de activos, que ya lo habíamos visto antes en un 31%, soborno y corrupción se mantiene ahí en un 30%, fraude de estados financieros 28%, fraude de compras en un 19%, de recursos humanos 17%, ¿no? Y así, digamos, tenemos varios esquemas, ¿no? Desde prácticas anticompetitivas.
impositivas, lavado de dinero, ¿no? Propiedad intelectual, fraude tributario, etc. Pero lo importante es que acá tenemos cuatro grandes, ¿no? Fraude de clientes, cibercrimen, apropiación de activos y soborno y corrupción. Dos de ellos ya lo habíamos visto como parte del fraude ocupacional. Acá también hay temas de fraude ocupacional, no son separados, sino que la encuesta de ACRE es enfocada directamente a fraude ocupacional, en cambio la de Price es básicamente, es en general, ¿no? Y que, se acuerdan a sus encuestados, ¿no? Ellos manifestaban que en un 47% de los casos en los últimos 24 meses habían sufrido algún tipo de fraude. Es decir, casi el 50% de los encuestados habían tenido un 50% de fraude. Y en promedio habían reconocido que habían tenido 6 incidentes de fraude, ¿no? Si queremos sacar una estadística, cada 4 meses había un evento de fraude, si quieren, en esas organizaciones. Ahora, no nos quedemos con esos números, porque en general, cuando a uno le hacen una encuesta de fraude o de alguno de estos temas, no es fácil a veces, por más que sea anónima, no es fácil reconocer que que ha sido uno víctima de fraude, ¿no? Entonces, consideremos que eventualmente hay un porcentaje en el cual, digamos, han ocultado casos de fraude, han ocultado porcentajes, han ocultado, ¿no? O no han manifestado estas situaciones, más que han ocultado, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo creo que es algo que nos sucede a todos nosotros, ¿no? Aceptar que se ha cometido o ha habido un evento de fraude, a veces por más que sea, digamos, anónimo, conlleva aceptar que de alguna manera hemos sido engañados, conlleva aceptar que nuestros controles, en el caso de las organizaciones, no son los adecuados, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, si vemos porcentajes, digamos, significativos, consideremos que en todo caso es de aquí para arriba, de aquí a lo mínimo, ¿no? No es que haya, mira, son un 35%, entonces no es muy alto, no, pero sumémosle por ahí un porcentaje de cuánto más puede haber que no está manifestado, ¿no? Y yo le decía, bueno, que el tema de la corrupción también es un tema crítico, y acá vemos un mapa también, el mapa de la corrupción, que es el índice de percepción de la corrupción, que anualmente también publica Transparencia Internacional. Y ahí donde el color más oscuro son los lugares donde la corrupción es más elevada, ¿no? Digamos, la percepción al menos de la corrupción es más elevada. Los colores más claros, más amarillos, son los colores, digamos, las zonas donde no hay mucho tema, digamos, no se percibe mucha corrupción. Los más amarillos, lamentablemente, están más alejados de nosotros, están por la parte norte de Europa, ¿no? En los países escandinavos, por ahí, ¿no? En nuestra región, América Latina, ¿no? Si nos queremos enfocar, nos dejamos por un lado la parte de Norteamérica, tal cual, ¿no? Digamos, del Río Bravo para arriba, como dirían en México. Pero si miramos del Río Bravo para abajo, estamos más pegados a lo oscuro que a lo claro, ¿no? Quizás el país más claro que tiene, digamos, que está más pegado al amarillo es Uruguay, ¿no? Chile está por ahí, Argentina ya se va oscureciendo. Los demás países estamos casi al mismo nivel, ¿no? Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Brasil, ¿no? Centroamérica, por acá, bueno, un poquito más oscuro, México también, ¿no? Nuestros amigos de México, ¿no? Bueno, y lamentablemente, bueno, tenemos ahí uno bien oscurito que es Venezuela, ¿no? Es la percepción que existe sobre estos temas de corrupción. ¿Y cuál es la importancia, digamos? Yo siempre digo, ¿por qué siempre me gusta dedicarle un capítulo o una sección al tema de corrupción, ¿no? Porque, y si lo vemos, si quieren, a la corrupción que no tan empresarial de repente, porque tantas noticias, tantos eventos, ¿no? que vemos, que oímos, que conocemos de corrupción, ¿no? A través de los diarios,
a través de los programas de televisión, ¿no? Que tanto se destapan, ¿no? Hasta con el tema de las vacunas, ¿no? Acá en Perú con el famoso vacuna Gate, ¿no? Que también ha tenido vamos, sus casos similares en otros países, ¿no? Ayer leía que hasta las infantas, creo, en España también habían tenido una vacunación privilegiada, en Argentina ha habido, entiendo que en México también, en varios países ha sucedido, ¿no? Estas situaciones. ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que ocasiona? Ocasiona de alguna manera que lo percibamos como algo, como una conducta normalizada, como el que sacar ventaja de nuestra posición, de nuestro poder, etcétera, sea algo normalizado y eso, digamos, en la sociedad, y eso conlleva a que dentro de la organización también se den esos casos, ¿no? Es como que si todos lo hacen, bueno, pues yo también lo hago, pues, ¿no? Y si tengo la oportunidad voy a aprovecharla. Es un poco el elemento de racionalización que hablábamos dentro del esquema del triángulo del fraude, ¿no? Entonces, si veo que es una conducta normalizada y si veo este mapa, ¿no? Que lamentablemente más que tirar para amarillo, ¿no? Hay pocos casos amarillos, ¿no? Son bien alejados. No sé si será coincidencia, ¿no? Países nórdicos, por ejemplo, acá Australia, Nueva Zelanda, toda esa zona, ¿no? Pero en general el gran bloque es un anaranjado oscuro, un naranjo oscuro, como dirían en Chile. Hace como que esa conducta se normalice y eso también influye de alguna manera en el comportamiento de nuestros colaboradores o de quienes conforman digamos, la organización, ¿no? Si nos vamos, digamos, caso ya específico, hacemos un zoom a lo que es Latinoamérica, acá están las puntuaciones, ¿no? Y la posición, ¿no? La puntuación va digamos, de 0 a 100, ¿no? Mientras más te acerques a 100, estás más arriba, por ejemplo, como el caso de Canadá y Uruguay, ¿no? Por eso su posición es 11, 21, y mientras más te vas para abajo, ¿ya? La puntuación es más baja, tu posición va bajando en el ranking, ¿no? Dice que la puntuación promedio de América Latina es 43, es decir, está de media tabla, podemos llamarlo de media tabla para abajo. Está por acá, ¿no? Ni siquiera llegamos al medio de la media tabla superior, sino que pasamos a la media tabla inferior, ¿no? Entonces, y eso se ve, digamos, por los colores, la colorimetría del mapa, ¿no? De nuestra región, ¿no? Acá, bueno, ya cada uno puede ver más o menos por dónde está su región, ¿no? Bueno, lamentablemente en el caso de Perú, digamos, a nivel de posición estamos empatados con Brasil, ¿no? Con Surinam, ¿no? Por ahí escuché que, bueno, los amigos de Colombia están un poco mejor, ¿no? Están en la posición, digamos, ¿no? Están en un punto 92 puntos, etcétera, ¿no? Por ahí, bueno, y están acá todos los países, bueno, y lamentablemente ya habíamos comentado, bueno, que nuestros amigos de Venezuela están, la percepción de la corrupción estatal es un poco más fuerte. Entonces, sí es necesario tener en cuenta esto porque eso también tiene que ver, como les digo, con la normalización de ciertas conductas, con lo que la gente puede, los colaboradores pueden entender de que es una conducta aceptada, ¿no? Si el entorno es así, el entorno de alguna manera como que te llama a ser parte de, ¿no? A no quedar, digamos, como el que no lo hace cuando todo el mundo lo hace, ¿no? Digámoslo de esa manera. Y bueno, ya las implicancias ya sabemos, ¿no? Y las estamos viviendo en esta etapa que nos ha tocado vivir de pandemia, ¿no? Los recursos que se lleva la corrupción no son recursos que nos permitan desarrollarnos en educación, en salud, no en desarrollo, eventualmente todo lo que es desarrollo, ¿no? Todo el recurso se lo llevan y es lo que queda, ¿no? Y de alguna manera lo vemos también si regresaríamos al mapa al ver digamos, los colores, ¿no? Los países que tienen un poco más amarillo, un poco más claros, son los más desarrollados en general, que los que estamos un poco más de color oscuro. Solo como datos, si bien son, digamos, datos de Perú, ¿no? Se estimaba que en el caso de Perú, por ejemplo,
la corrupción se lleva aproximadamente entre un 3 y 5% del PBI, del Producto Bruto Interno, o Producto Interno Bruto, como lo llaman en todos lados, ¿no? Y que por nivel de corrupción, Pricewaterhouse había estimado que había aproximadamente $380 menos en el PBI per cápita, es decir, por cada uno, en la calidad de vida, ¿no? Entonces, si multiplicamos esto de acá, vamos a decir, por la cantidad de habitantes que tenemos en cada país, puede ser algo, digamos, bastante significativo, ¿no? Y 3 y 4% del PBI de un país, porque yo creo que estos datos, si bien, digamos, son estimados, no hay un dato concreto nuevamente, 3 o 4% del PBI de un país como Perú o alguno de los otros países en Latinoamérica es bastante significativo, ¿no? Imagínense, no podemos decir, no, solo es el 5%, es el 3%, no, pero ¿cuántos millones de dólares representa? Si no me equivoco, con una vez saqué el cálculo, aproximadamente en Perú deben ser cerca de 30.000 millones de dólares, por ahí, pero ¿no? Entonces, esa es la implicancia, ¿no? Digamos, tener un entorno de corrupción que puede normalizar esa conducta hace también que ese riesgo se incremente en nuestro